se causa o genera, dicen. Entonces, por eso tenemos aquí, se causa, nace o genera en el momento en que se realizan los actos que pueden ser materiales, jurídicos o una combinación de ambos que hacen concreta la situación abstracta prevista en la ley. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las situaciones previstas en la ley son abstractas, pero lógicamente eso abstracto de la ley se concreta en la situación que presenta cada una de las personas y que termina en el momento en que nace la obligación tributaria. Aquí vamos a regresar diciendo que para Catalina García Vizcaíno, en su libro Derecho Tributario, parte general, ella dice que el objeto de la obligación tributaria es la prestación que debe cumplir el sujeto pasivo, es decir, el tributo a pagar. Y aquí aparecen esas figuras que vimos el día de ayer, que son las exenciones, los beneficios tributarios y las exoneraciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando revisan cada una de las leyes, en cada una de las leyes hay exenciones. En cada una de la ley hay esas circunstancias que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible. ¿Por qué? Porque el efecto normal es que cuando se configura el hecho imponible, nazca la obligación tributaria, pero aquí estas situaciones son neutralizantes de esos efectos normales de la configuración del hecho imponible, de suerte que aunque éste se haya configurado, no nace la obligación tributaria, o nace con un importe menor, o son otorgadas ciertas facilidades de pago. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que se configura la realidad fáctica con los elementos tipificándolos del hecho imponible, por razones de varias índoles, entre las que están razones económicas, razones políticas, razones sociales y razones financieras. Expresamente se exime del pago del impuesto, operando las excepciones como hipótesis neutralizantes. Se configura el hecho imponible, pero no nace la obligación tributaria. ¿Y por qué no nace? Precisamente por esas exenciones. Expresamente se exime del pago del impuesto operando las exenciones como hipótesis neutralizantes, configurando el hecho imponible de modo que no nazca la obligación tributaria. Miremoslo aquí en vivo y a todo color y miremos, por favor, la ley del impuesto de circulación de vehículos. Cuando nosotros miramos la ley del impuesto de circulación de vehículos y buscamos si tiene exenciones, si la ley está formulada adecuadamente, cumpliendo los requisitos de ese artículo 239 del principio de legalidad, las exenciones deben de aparecer y deben de estar contenidas en la ley. Busquemos a ver si efectivamente lo que yo les estoy diciendo es cierto, si existen excepciones dentro del contenido de la ley. Y en la ley, nosotros miramos que el artículo 21 dice: están exentos del impuesto de circulación de vehículos los organismos de Estado y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No están exentas las entidades descentralizadas y autónomas cuando usen placa de serie oficial con la sigla O. La Universidad de San Carlos de Guatemala y las demás universidades cuando usen placas de la serie oficial. Las misiones diplomáticas y los funcionarios extranjeros que utilizarán placas con siglas CD. Las misiones consulares y los funcionarios que utilizarán placas con siglas CC. Los cuerpos de bomberos voluntarios cuando usen placas oficiales con sigla O. Las personas que como consecuencia de lesiones de guerra se encuentran minusválidas, lo cual
deberá acreditar por medio de los servicios médico-legales correspondientes. Este derecho no podrá ser transferido ni directa ni indirectamente a favor de terceras personas. Y así todo el artículo 21 tiene las exenciones. Si miramos otra ley y miramos el impuesto de circulación de vehículos, del IVA, vamos a registrar a ver si hay exenciones. Y lo primero que nos aparece en el artículo 7 son exenciones generales. Dice, están exentos del impuesto establecido en la ley las importaciones de bienes muebles efectuadas por las cooperativas, las federaciones y confederaciones de cooperativas legalmente constituidas y registradas, cuando se trate de maquinaria, equipo y otros bienes de capital directa y exclusivamente relacionados con la actividad o servicio de la cooperativa, la federación y la confederación. Y así una serie de exenciones, que es, también esta ley tiene exenciones específicas en el artículo 8 y habla en el artículo 9 de las exenciones específicas. Entonces, cada ley tiene exenciones. ¿Por qué? Porque debe de ser correctamente lo que debe de incluir cada ley. Hay un autor que literariamente explica lo que son las exenciones y dice que es la tijera que corta todos los hilos, operando como una hipótesis neutralizante total. O sea, aunque se configure el hecho generador, no se va a pagar el impuesto correspondiente, no van a hacer a la vida lo que es la obligación tributaria. ¿Cómo se pueden clasificar las exenciones? Las exenciones pueden ser objetivas y subjetivas. Objetivas por razón del objeto y subjetivas por razón del sujeto. También pueden ser, en otra clasificación, permanentes y transitorias. Serán permanentes durante en tanto se halle en vigor el tributo. O sea, mientras la ley esté vigente, va a ser permanente. Lógicamente, cuando la ley sea derogada, pues tendrá que esperarse averiguar cómo van a legislar el nuevo impuesto. Lógicamente, también hay otra figura de las cuales ustedes han oído hablar y son los beneficios tributarios. Esos son cortados algunos de los hilos, no todos, porque la hipótesis neutralizante en los beneficios tributarios es parcial, con la consecuencia de que la obligación tributaria nace, pero por un importe menor o con un plazo mayor para su pago. Repitamos y miremos a ver qué son exenciones, ya dicho por un autor un poco más serio, ¿sí? Sí, no sé si explicó por qué son transitorias. Sí, transitorias porque son de momento, no lo dije aquí, pero son transitorias y permanentes. Transitorias mientras dura la ley, permanentes mientras dura la ley, transitorias porque va a ser solo por cierto tiempo o determinado tiempo de conformidad con lo que la ley lo decida. Gracias, Vic. No tenga pena. Entonces, ¿cuáles son las exenciones? Pero ya vámonos no a una explicación literaria, si ustedes quieren, sino ya una conceptualización más seria. Y dice, es la situación en que una persona individual o jurídica, que es una organización con fines de lucros, no soporta la carga impositiva sobre una operación o actividad en particular. Entonces, esa es realmente la exención, que una persona, ya sea individual o jurídica, porque la persona jurídica es la organización con fines de lucro, no soporta la carga impositiva sobre una operación o sobre una actividad en particular. También se considera que la exención es una dispensa que puede ser total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, que la ley concede
a los sujetos pasivos de la misma, cuando se verifican los supuestos establecidos en la ley. Si concurren partes exentas o no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en la porción o la parte o partes que no goza de exención. Y para eso es importante leer el artículo 62 del Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 62 del Código Tributario? El artículo 62 dice, exención. La exención es una dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta cuando se verifican los supuestos establecidos en dicha ley. Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de exención. Requisitos. La ley que establezca exenciones especificará las condiciones y los requisitos exigidos para su otorgamiento. Los tributos que comprende, si es total, si es parcial, o en su caso, el plazo de duración. Para las leyes que contengan beneficios fiscales para el fomento de actividades económicas o para el desarrollo de ciertas áreas geográficas, el plazo máximo de su duración será de 10 años. Aplicación a tributos posteriores. Salvo disposición en contrario de la ley tributaria, la exención no se extiende a los tributos que se instituyan con posterioridad a su otorgamiento. Alcance de las exenciones tributarias. Las exenciones y los beneficios tributarios que se otorguen serán aplicables exclusivamente a los contribuyentes que realicen en forma efectiva y directa actividad, acto o contrato que sean materia u objeto específico de tal exención o beneficio, y mientras cumplan con los requisitos legales previstos en las leyes que los concedan. En ningún caso los beneficios obtenidos pueden transferirse a terceros por ningún título. Y luego entramos a la figura de la exoneración, porque si ustedes miran, aquí nos habla, cuando dice el alcance, nos habla de la exoneración. Si nos vamos literariamente a recordar qué quiere decir esto, se recordarán que cuando se los dije, vamos a regresarlo aquí, dice, son cortados algunos de los hilos, no todos, de modo que la hipótesis neutralizante es parcial, con la consecuencia de que la obligación tributaria nace, pero por un importe menor o un plazo para su pago. Pero, ¿qué es la exoneración? De acuerdo al profesor Raúl Chicas Hernández, que era un profesor nuestro de la facultad, que por cierto acaba de morir, muy valioso el licenciado, decía que era una figura jurídica tributaria, en virtud de la cual el Poder Ejecutivo libera al sujeto pasivo del tributo, del pago de la multa, del cargo o recargo causados por el incumplimiento de la obligación tributaria, con el fin de que cumpla con el pago del tributo principal y se inicie una nueva, aquí hay un horror jurídico, una nueva obligación jurídica tributaria. Entonces, aquí hay algo que ustedes tienen que tener claridad. La exoneración no exonera impuestos. La figura que exonera impuestos es la exención. ¿Qué hace la exoneración? Libera al sujeto pasivo del tributo, que es el contribuyente, al pago de multas, cargos o recargos. Y aquí, lógicamente, él decía al Poder Ejecutivo. Por eso, cuando dicen, sí, pero que el presidente de la República exoneró multas, cargos y recargos, sí, pero la Constitución así lo dice. Entonces, si no quieren que lo haga, que modifiquen la Constitución. Para eso está el artículo 183, inciso R. ¿Qué dice el 183? Dice,
Funciones del presidente. Son funciones del presidente de la República. Y está la R. Exonerar multas y recargos a los contribuyentes que hubieran recurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Eso es el artículo 183R de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se considera también que son beneficios de orden fiscal concedidos por la legislación a los contribuyentes, en virtud de las cuales las rentas percibidas por ellos no generan obligación tributaria, o siendo más precisos en el ámbito tributario, quedan los sujetos excluidos de su cumplimiento. Y para eso también tenemos, ya leímos el 183R, y vamos a leer ahora el artículo 97 del Código Tributario. A ver, ¿qué dice el artículo 97? El artículo 97 dice exoneración de multas, recargos e intereses. La exoneración de recargos, multas corresponde al presidente, quien puede autorizar a la administración para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. Por eso es que ustedes miran en algunas publicaciones que la Superintendencia de Administración Tributaria hace exoneraciones. ¿Por qué? Porque el presidente los está autorizando. Entonces, lógicamente, si la exoneración es individual, debe hacerse un trámite en la Secretaría de la Presidencia. Pero si va a ser masiva para todos, entonces lógicamente el presidente puede, porque así lo dice la ley, autorizar a la SAT para ejercitar esa facultad, y por eso nosotros vimos que hay exoneración de multas, impuestos y recargos. Yo soy de la idea que no debería de existir esa figura de la exoneración, porque lógicamente al que está beneficiando es al que no cumple con la obligación tributaria. Y muchas veces nosotros cumplimos con la obligación tributaria haciendo un verdadero esfuerzo en el pago de los impuestos. Entonces creo que estas son figuras que ya a la larga deberían de irse eliminando, porque lógicamente están en contra del principio de generalidad. Sí, alguien me levantó la mano. No, Ligda, solo fue un mensaje que escribí ahí que muchos evasores eso es lo que están esperando a cierto tiempo, ¿verdad? Esperando que haya una exención para poder aplicar y seguir evadiendo. Así es, exactamente. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra pregunta de esto? Entonces, por favor, lean el artículo 183R, el 97 del Código Tributario, y en las exenciones, el artículo 62 del Código Tributario, que son importantes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Continúo. Bueno, cuando nosotros hablamos del surgimiento de la obligación tributaria, nosotros debemos de cumplir con ella. Y la forma más clara con la que nosotros podemos cumplir con ella es pagando nuestro impuesto. Lógicamente, el pago es una forma de extinción de la obligación tributaria, y hoy vamos a ver cuáles son esas formas por las cuales yo puedo extinguir la obligación. O sea, se acaba mi obligación. ¿Por qué se acaba la obligación? Porque pagué y porque cumplí. Entonces, nuestro código también tiene contempladas estas formas de extinción de la obligación tributaria. Nosotros vamos a ver el pago, la confusión, la compensación, la condonación, y vamos a ver la prescripción. Ahora, miremos nuestro código. Nuestro código en el capítulo 4 tiene la extinción de la obligación tributaria y dice que los medios de extinción, dice medios de extinción, la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción.
El pago. El pago toditos lo conocemos. Querramos o no querramos, tenemos que pagar los impuestos porque esto no es algo que nosotros querramos. Yo creo que en estas circunstancias, si a ustedes les preguntaran si pagamos los impuestos viendo todo lo que pasa con nuestro sacrificio, yo creería que en la mayoría, ustedes dirían prácticamente que no pagarían el impuesto. Así de sencillo. Pero lo tenemos que hacer porque es nuestra obligación. O sea, no podemos decidir si pagamos o no pagamos. El pago, entonces, es la forma por excelencia. Como se puede extinguir la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque es la forma ideal. O sea, tengo la obligación, cumplo, pago y se acabó la cosa. Para el Estado ya no hay ningún problema más porque yo cumplí con mi obligación. Lógicamente, el problema será para mí, porque yo cumplo con obligación y hay veces que ni siquiera el Estado me regresa lo que yo pagué en mi obligación, porque siempre en esa relación yo cumplo como sujeto pasivo porque la presión es tan grande, pero muchas veces también incumplen los otros porque no se satisfacen las necesidades de la población, pero eso ya es otra canción. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el pago? Consiste en la entrega de la prestación que hace el acreedor al deudor. De acuerdo a Sergio de la Garza, el pago es el que satisface plenamente los fines y propósitos de la relación jurídica tributaria. Si ustedes se recuerdan, esa relación jurídica tributaria, esa relación del sujeto activo y el sujeto pasivo, lo que quiere lograr es el cumplimiento de la obligación tributaria. Es poder tener el dinero en las arcas del Estado que me permitan a mí satisfacer las necesidades de la población. Por eso realmente el pago es la forma más sencilla, ideal y que desearía que fuera siempre así la administración tributaria. Giuliani von Rush, ¿qué dice Giuliani von Rush sobre el pago? Él dice que el pago constituye un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual y que en materia fiscal es unilateral por responder a obligaciones de derecho público que surgen exclusivamente de la ley y no de acuerdo de voluntades. Nosotros no hacemos un contrato para obligarnos a pagar el impuesto. Convenios de pago hacemos ya, pero es ya que ya tenemos deuda. Pero nosotros sabemos precisamente que tenemos que cumplir con la obligación tributaria porque hay preceptos constitucionales. Es el cumplimiento del sujeto pasivo cuando satisface a favor del sujeto activo de prestación pecuniaria. Es cumplir por parte del contribuyente la obligación tributaria que le impone el Estado. De acuerdo a nuestra ley, ¿cuál es la ley? El Código Tributario. Hay varias formas de pago. Está pago por tercero, forma de pago bajo protesta y consignación, pago a cuenta y también están las facilidades de pago. Miremos el artículo 37. Dice que efecto del pago y medios para garantizarlo. El pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación, sin perjuicio de las responsabilidades penales que las hubiera, si las hubiera. La administración tributaria puede exigir que se garantice el pago de adeudos tributarios, firmes, multas o recargos, por medio de cualquiera de las garantías siguientes: en efectivo, fianza o seguro de caución, cualquier otro medio establecido en la ley. Los medios de garantía anteriormente descritos se constituirán a favor de la administración tributaria. En el caso de garantía mediante fianza para efectos tributarios, la administración tributaria en cualquier momento que tenga conocimiento del incumplimiento de la obligación garantizada puede iniciar el cobro y ejecución de la misma, siempre que lo haga dentro del plazo de prescripción que establece este código para las obligaciones tributarias, plazo que inicia a contarse a partir de finalizado el periodo de cobertura de dicho medio de garantía. Para los efectos de este artículo, la fianza que garantice
obligaciones tributarias que rige por las disposiciones establecidas en tratados o convenios internacionales de este código, leyes tributarias y supletoriamente en lo dispuesto en el Código de Comercio. Debe existir controversia, las mismas deben de ser solucionadas por la vía sumaria, con excepción de la ejecución de la fianza, la cual se hará por el procedimiento económico coactivo. Pago por terceros. El pago de la deuda tributaria puede ser realizado por un tercero que tenga o no relación directa con el mismo, ya sea consintiéndolo expresa o tácitamente. El contribuyente o responsable. El tercero se subrogará solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En estos casos solo pueden pagarse tributos legalmente exigibles. En el recibo que acredite el pago por tercero se hará quien lo efectúa. Luego está forma de pago bajo protesta y consignación. El pago debe efectuarse en el lugar, fecha y modo. Para que no se aburran, por favor, lean. Es importante, ya lo leyeron, pero vuélvanlo a leer. Artículo 35, artículo 36, 37, 38, 39 y 40, si son tan amables. La doctrina reconoce otras formas de pago, que son las siguientes. Dice, pago por el deudor, entendiendo que el deudor es el contribuyente y la calidad de deudor se la otorga la ley. Luego tenemos pago por los responsables, todos los que de conformidad por la ley están obligados sin ser deudores. ¿Y quién puede ser eso? Puede ser el representante legal de una empresa, puede ser el agente de retención, de percepción y también el pago por tercero extraño, que es el pago por el tercero que reconoce nuestra ley. Los sujetos del pago. Cuando hablamos de ese elemento personal del pago, creo que esto ya no nos genera confusión y estamos muy claros de quiénes son los sujetos del pago. Y en primer lugar, tiene que aparecer el sujeto activo. Por excelencia es el Estado o cualquier entidad autónoma o semiautónoma, como consecuencia del poder tributario que él ejerce. Y aquí tenemos un ejemplo, que pueden ser las municipalidades y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es toda persona individual o jurídica que se encuentra obligada a cumplir con la deuda tributaria. Recuerden ustedes que ¿quién es el obligado a pagar la obligación tributaria? Lo tiene la ley. Nosotros no podemos crear ninguna figura que no esté contenida en la ley. Por ese principio de legalidad, que hasta nos pide cuáles son los requisitos básicos que tiene que tener la ley, hechos generadores, exenciones, sanciones y todo lo que está contenido en el artículo 239. A ver, hasta lo que vamos. Dudas, preguntas, interrogantes, para poder ir entendiendo bien en lo que yo pongo le pongo electricidad a la computadora. A ver, ¿qué dudas, qué preguntas, por favor? Dudas, preguntas. No hay nada. Vale, entonces solo permítanme, ahorita voy. Espérenme. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ningún comentario, entonces pasemos a ver cuál es el objeto del pago. El objeto que persigue el pago es que se materialice la realización de la prestación. De esa prestación en que consiste la obligación tributaria. Lógicamente,
la obligación tributaria consiste en pagar cierta cantidad de dinero. Esa es la prestación que yo voy a tener en el pago. O sea, lo que la SAT pretende es que todos paguemos sin ningún problema. Esta es la forma ideal. Si todos pagaran sus impuestos de esta manera, creo que hasta el Estado gastaría menos en los procedimientos contencioso administrativo, que no solo son larguísimos, sino que aparte de ello generan lógicamente el pago de los abogados. O sea, la forma ideal sería que todos cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. Así como lo ideal sería también que el Estado cumpla con nosotros satisfaciéndonos las necesidades de la población. Entonces, extinguir la obligación entregando la prestación debida. Ese es el objeto del pago. Como quien dice, la ley me obliga a mí al pago del impuesto, mi situación personal se suma a lo que dice la ley, tengo que cumplir con mi obligación tributaria, que es pagar cierta cantidad de dinero. La pago y se acabó. El pago tiene principios. Yo me imagino que ustedes ya vieron los principios, pero desde el punto de vista civil. Tienen algunas cosas parecidas, pero tienen fundamentalmente diferencias. Entonces, ¿cuáles son los principios del pago? Nosotros vamos a ver 3 que considero que son los importantes que tendríamos que tener. ¿Cuáles son? Identidad, integridad e indivisibilidad. Esos son los 3 principios del pago. Identidad, integridad e indivisibilidad. A ver, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Miremos el primero. Miremos el que se llama identidad. ¿Qué nos dice este principio? ¿Cómo debemos de entender nosotros este principio? Este principio plantea que debe de entregarse la prestación que es el objeto de la obligación tributaria y no otra. Si lo que se debe de entregar es dinero, se debe de entregar dinero. Entonces, lógicamente, esto es bien fácil porque cuando ustedes imprimen su recibo y tienen que pagar, la cantidad ahí está en quetzales. Entonces, lógicamente, nosotros la pagamos en dinero. Y ¿por qué la pagamos en quetzales? Porque es nuestra moneda nacional. Si lógicamente la quiero pagar en dólares, me tienen que hacer una conversión a la tasa de cambio en el banco a ver si me reciben los dólares. Pero nosotros tenemos esa obligación y la obligación es que debe hacerse en dinero y lo que entregamos es dinero y está calculado en quetzales. Luego está el principio de integridad. Este principio plantea que la deuda no se considera pagada, sino hasta la prestación ha quedado totalmente satisfecha. Muchas veces yo lo que quiero es pagar la mitad del impuesto y como quien dice, y la otra mitad haciéndome un poco el loco. No, porque eso va en contra del principio del pago. Este principio lo que dice es que no se considera pagada, sino que hasta la prestación ha quedado totalmente satisfecha. O sea, hasta que yo le he pagado a la Superintendencia de Administración Tributaria el último centavo que le debo. Luego está la indivisibilidad y este principio plantea que en materia tributaria no debe de hacerse el pago parcialmente, salvo que la ley así lo autorice o un convenio expreso. Y nosotros aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo fácil de comprender y es el YUSI. ¿Se recuerdan ustedes que, por ejemplo, en el YUSI, vamos a buscar aquí, hay aspectos que son muy importantes y dice en el artículo 11, cuando están las tasas al valor, dice para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles, porque el impuesto es anual. Pero lo que nos permite ese artículo anual es pagar durante 4 trimestres. Vamos a
a estar aquí. Aquí está en el artículo, aquí es para que vieran que era anual, y el artículo 21 dice requerimientos y pago del impuesto. El artículo 21 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. A ver qué dice. Dice, la dirección o las municipalidades, según sea el caso, emitirán los requerimientos de pago del impuesto, los que podrán fraccionarse en 4 cuotas trimestrales iguales, que el contribuyente pagará en las cajas receptoras del ministerio. Aquí decía el ministerio, pero ahora sabemos que es en las municipalidades. Dice, administraciones departamentales de rentas internas, receptorías fiscales, tesorerías municipales, Banco de Guatemala o en los bancos del sistema. Los pagos trimestrales deben enterarse en la siguiente forma. Primera cuota en el mes de abril, segunda cuota en el mes de julio, tercera cuota en el mes de octubre y lógicamente nosotros debemos de pagar hasta el último día del mes de diciembre nuestro impuesto. Entonces, lógicamente, este impuesto aquí dice en el artículo 24, dice pago fraccionado. Los contribuyentes, pero eso es ya para cuando han caído en mora, pero lo que nos dicen es pague en 4 cuotas, pero hasta que yo pago las 4 cuotas, lógicamente la cantidad debida va a estar debidamente cancelada. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Aquí no hay convenio. Aquí lo dice la ley. ¿Dudas, preguntas? Para poder ir no aburriéndonos tanto, a ver qué les quedó claro. ¿Tienen alguna duda? Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos del pago? Los requisitos del pago son de lugar, de tiempo, exigibilidad y comprobación del pago. Requisitos de lugar. El pago debe de hacerse en las oficinas recaudadoras o en los bancos del sistema. Ustedes saben que la Superintendencia de Administración Tributaria ha permitido que casi todos los bancos del sistema puedan recibir impuestos. Lógicamente, la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la entidad encargada de la recaudación, es la que decide en cuáles bancos del sistema se van a recibir y que tengan jurisdicción sobre el domicilio del contribuyente. Esto es muy importante. Luego tenemos requisitos de tiempo. O sea, ¿cuándo vamos a cumplir con nuestra obligación tributaria? Y para eso nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Si fuera el impuesto de circulación de vehículos, yo les preguntaría, ¿cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo que tenemos? Tenemos desde el 1 de enero al 31 de julio. Ese es el plazo que tenemos. Si nos pasamos de ese plazo, ¿qué nos pasa? O sea, siempre me preguntan, ¿y si nos pasamos de ese plazo, qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es pagar multas, recargos e interés. ¿Lo puede pagar? Pues sí, lo puede pagar, pero tiene que pagar multa, recargo e interés. Y para ese respecto es bien importante que leamos el artículo 38. A ver, ¿qué dice el artículo 38? En la primera parte está metida donde dice forma de pago bajo protesta y consignación. Dice, el pago debe efectuarse en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma que indique la ley. O sea, sí, lógicamente nos da requisitos de lugar, de fecha, de plazo y de forma la ley. La exigibilidad. Este es un requisito también del pago. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir eso de la exigibilidad del pago? ¿En qué debemos de pensar nosotros? Aquí debemos de pensar que el ente público titular del crédito tributario debe de estar legalmente facultado para cobrar al deudor el tributo en el pago de prestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de haber una ley en donde
lógicamente se autorice al deudor para cobrar el tributo, que por lo menos exista una ley para poder pagar el tributo. Y luego el requisito de comprobación, que hoy por hoy esto ya no viene siendo tan problema con toda esta tecnología aplicada, porque pues antes que no habían computadoras, que no habían, que los documentos eran únicos, el hecho de perder un recibo de un pago era tremendo. ¿Y por qué era tremendo? Era tremendo porque el que paga mal paga 2 meses y no podía sacar ni siquiera el recibo. Creo que sacar el recibo como que lo podemos hacer lógicamente por método de la computadora, nos metimos, imprimimos otra vez el pago y inmediatamente la SAT sabe cuando nosotros pagamos. O sea, sabe inmediatamente si cumplimos o no con nuestra obligación tributaria. ¿Y cuál es el efecto del pago? El efecto del pago es la extinción de la obligación tributaria que produce un efecto liberatorio para el contribuyente. Y esto sí es muy importante, lo libera de toda obligación. Y peor ahora que casi ninguno de los impuestos es calculado por nosotros, sino que la mayoría es calculado por la superintendencia, pues nosotros nos liberamos de eso y cumplimos con nuestra obligación. De repente nos vienen a hacer un reajuste, pero eso es ya responsabilidad de ellos y ellos son los que hacen el cálculo de los impuestos. Luego tenemos la otra manera de extinguir la obligación tributaria, que es la confusión. Pero antes les preguntaría si tienen alguna duda, alguna pregunta referente al pago para no llegar a la confusión. Aquí los escucho a ver si tienen dudas o preguntas. Ustedes me dicen si todo está bien o les ha quedado algo por ahí que necesitamos explicarlo para que esté bien. Bueno, entonces no tenemos dudas. La otra forma de extinguir la obligación tributaria de conformidad con la ley se llama confusión. Y aquí tenemos que decirlo que de acuerdo a lo expresado por el profesor Carlos María Giuliani Fonrush, la confusión en materia de obligación civil ocurre cuando se reúne en una misma persona por sucesión universal o por otra causa la calidad de acreedor y deudor. O sea, el mismo Estado, pero sí tenemos que tener claro que en nuestra legislación sí sabemos quién es la persona. Digamos, en esta definición generalizada decimos reúne en una misma persona. Pero la confusión en Guatemala está dirigida solo a un sujeto. Y para eso miremos el artículo 45 del Código Tributario y dice: es la reunión, o sea, nuestra legislación lo ha decidido solo para un sujeto. Y el sujeto activo nosotros sabemos perfectamente que es el Estado. Entonces es reunir en la persona del Estado las dos calidades, una calidad de deudor y otra calidad de acreedor. Es una forma de extinción de las obligaciones tributarias que se produce cuando el sujeto activo, que es el Estado, como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos sujetos a tributo, queda colocado en situación de deudor. Regularmente esto se da muy poco, pero el caso que se da es cuando el Estado hereda regularmente las herencias vacantes y junto con la herencia vacante viene un chorro de impuestos que debía el contribuyente. Lo que sí tenemos que tener clarísimo, y eso es importante que lo sepan, es que esta figura raras veces ocurre en el derecho tributario. Pero sí hay muchos los ejemplos que de ella se conocen. Y se da cuando, por ejemplo, el Estado recibe una herencia
en cuyo pasivo figuran deudas tributarias, que era lo que yo les decía. En tal caso es evidente que las deudas se extinguen por confusión. Como quien dice, yo debo aquí, pero aquí me deben, y al empatar no se debe absolutamente nada. Este artículo 45 es de una ley, no se los leo porque ya se los leí el 45, que tiene muy diferente a cómo está aquí. ¿Dudas, preguntas? A ver, ¿qué no les queda claro? ¿Dudas, preguntas? Si todo les queda claro, me dijeron que hoy por la tarde les repartieron ya el laboratorio de herencias, legados y donaciones. Le pido por favor hagan su laboratorio porque esta es una ley que como notario les va a servir mucho en el ámbito de su oficina porque tiene que ver regularmente con esas sucesiones, ya sea sucesoria e intestada, que a uno le toca llevar desde la oficina. Si ya no hay ninguna pregunta más, no quiero pasar al otro tema para no confundirlos. Nos quedaríamos aquí si son tan amables. Si alguien tiene alguna duda, pues la resolvemos o alguien quiere hablar algo, aquí estamos para esto. Bueno, entonces que Dios los cuide, pasen feliz noche. No sé si ya les avisó. Noche, licenciado. No sé si les avisaron que pasaron una circular de que para el Día del Abogado va a haber, declararon feriado para todos los abogados en la Universidad de San Carlos por una circular del rector, así que sería bueno que se pongan de acuerdo con sus catedráticos de lunes para ver si va a haber clase o no. Solo les digo, yo no les digo que no va a haber clase, ustedes averigüen porque no están conmigo, yo no puedo tomar esa decisión, pero hay feriado en la universidad. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente, pasen feliz noche, que Dios los cuide.